Hola, hoy les voy a enseñar cómo completar el formulario cuando eres cliente incógnito de un Mystery Online. Como podemos ver, primero tienes que poner tus datos. Luego tendremos un menú inicial con varias secciones, en donde vamos a ir entrando a cada una para completarlas. Comencemos con la primera parte, la cotización. Tienes que ingresar la fecha y hora en que se realizó la cotización, el proyecto asignado, el perfil, puede ser vivienda, principal o inversión, el medio y el tipo de contacto tienes que poner cotización. Si tuviste que volver a cotizar porque no fuiste contactado la primera vez, pones sí, en caso contrario, no. Todos estos datos se encuentran en el perfil que te enviamos al momento de comenzar el Mystery. Luego tienes que poner siguiente para guardar la información. Luego pasamos al primer contacto. El primer contacto son todos los contactos que ocurren el primer día de interacción con el ejecutivo. Estos se pueden dar por correo electrónico, WhatsApp o llamadas. Por ejemplo, si el ejecutivo envía un correo el 8 de abril y luego te llama el mismo día, todo eso se considera primer contacto. Si recibieron respuesta del ejecutivo, poner sí, en caso de que nunca te hayan contactado, poner no. Luego, tienen que completar con los datos que se les pide. Cuánto tiempo tardan en contactar, la fecha y hora del primer contacto, por qué medio te contactó, si les envió un brochure, que es una especie de revista que se adjunta, quién los contactó, cuál fue el objetivo, si incluían elementos tecnológicos y cuáles, y si ofrecen agendar algún contacto. Por último, tienen que poner sus observaciones intentando de responder de la manera más completa posible lo que se les pregunta. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo fue el trato del ejecutivo? ¿Te sentiste bien atendido? ¿Seguirías con la compra? Y luego ir a siguiente para que se guarde la información. Ahora vamos al segundo contacto. El segundo contacto es el segundo día donde hay interacción con el ejecutivo, ya sea por correo, WhatsApp o llamada. Recordar que se consideran todos los contactos del segundo día. Por ejemplo, si continúan la conversación el 9 de abril u otra fecha, eso ya es un segundo contacto. La información a completar es muy similar a la anterior del primer contacto. Lo único diferente es que preguntan de forma más específica si les mencionó algo sobre cualidades de la vivienda, del proyecto y del entorno. En la pregunta abierta hay que responder según lo que les preguntan. ¿Cómo fue ese segundo contacto? ¿Tuviste que volver a cotizar? ¿Cómo fue el trato del ejecutivo en este contacto? ¿Qué tal la atención? ¿Seguirías con la compra? ¿Qué destaca de la vivienda, proyecto y entorno? Luego ir a siguiente para guardar la información. Pasamos ahora a la indagación de necesidades. Puede ser que te indaguen necesidades o no, o que no aplica dado que no te contactaron. Se considera indagación si te hace alguna de estas preguntas. Esto puede darse por correo, llamados WhatsApp o videollamada. Por ejemplo, si te preguntan ¿qué modelo de vivienda buscas? ¿Has cotizado o visitado otros proyectos? ¿En cuánto tiempo necesitas la entrega de tu vivienda? ¿Cuál es el motivo de compra? ¿Quiénes van a habitar la vivienda? ¿Por qué buscas en el sector? ¿Actualmente vives en casa o departamento? ¿Complementarás renta o ingresos con alguien para comprar? Todos esos consejos sobre tus necesidades o lo que más conviene para ti es una indagación de necesidades. Recuerda también responder lo que se pregunta directamente en la pregunta abierta. Luego pones siguiente y se guarda la información. En el registro de contactos, tienes que poner todos los contactos posteriores al segundo contacto. Puede ser que tengas contactos o no, o que no aplica dado que no te contactaron. En el caso que sí tuvieses, si conversaste durante un tercer y luego un cuarto día con el ejecutivo, se considerarían en tercer y cuarto contacto y así sucesivamente. Indicar fecha, hora, nombre del ejecutivo y medio en cada contacto y luego al final poner las observaciones generales de los contactos posteriores. Luego, pinchar en siguiente para guardar la información. Pasamos a la videollamada. Habrán clientes incógnitos a los que se les asignará videollamada y otros que no. De todas formas, tienes que marcar una opción.
En el caso de que sí se te asigne, tienes que responder si se realizó o no y explicar cómo se gestionó la videollamada. En caso de que se haya realizado, tendrás que evaluarla. Recuerda que si tuviste videollamada, tienes que enviar de respaldo una foto con el ejecutivo. Luego, casi finalizando, hay otros clientes incógnitos que se les asigna el diagnóstico web, en donde tienen que evaluar la página web de la inmobiliaria. En caso que no se te asigne, poner no aplica, no me la asignaron. La idea es responder esta sección lo más completa posible. Por último, en la parte finalizó mi tiempo de guardia, ustedes saben que en general tienen 2 semanas de guardia. Entonces, hasta que no se cumpla ese plazo, no hay que finalizar la encuesta para no cerrarla por completo. Cuando sea el día, asegúrate que tu encuesta está completa antes de cerrar el link. Muchas gracias.